La aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente la introducción de la robótica y la impresión 3D en los procedimientos quirúrgicos de las manos, han permitido llevar a cabo intervenciones menos invasivas y con mayor precisión. La evolución constante y el perfeccionamiento de técnicas como la artroscopia permite a través de incisiones pequeñas reparar los ligamentos, resecar ganglios y tratar los estadios iniciales de la risartrosis, así como las fracturas más complejas. Con las mejores en microcirugía se puede liberar nervios, reparar vasos y lesiones del plexo braquial. Además, realizar injertos en caso de amputaciones traumáticas o defectos congénitos de las extremidades superiores. En definitiva, el avance de estas técnicas tiene como objetivo respetar las partes blandas adyacentes y realizar una fijación estable con una rehabilitación precoz. Y para hablar sobre las actualizaciones de la atención de los pacientes con alguna afectación en mano, nos acompaña el doctor José Vicari, quien es cirujano de mano, traumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muy agradecido por la invitación, Daniela, nuevamente a tu programa y aquí con todo gusto para ayudar a comentar algo acerca de la cirugía de la mano. Bueno, vemos como la robótica también se ha insertado un poco también en las cirugías de mano, pero realmente se puede aplicar para todas las lesiones, para todo el mundo, y además, ¿cómo determinan ustedes el paso a seguir con cada uno de ellos? Bueno, hay avances actualmente acerca de la robótica, pero más orientados a la parte de la cirugía general y sobre todo a la parte de urología. De hecho, en el Hospital Universitario de Caracas tenemos el robot Da Vinci y en el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde usan básicamente ese procedimiento con la parte de urología. Todavía la parte de traumatología y cirugía de la mano, sí, hay una brecha todavía que Venezuela por ahora no cuenta con ese tipo de tecnología. Perfecto, doctor. Por acá nos están preguntando, inclusive ya nos empiezan a llegar preguntas de la audiencia. Recuerda que también estamos conectados a través de Instagram Live, a través de @DanielaJSalas. Antonio nos escribe y nos dice: hola, saludos, por favor, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la artrosis de muñeca? Gracias. Bueno, hay que ver el grado de artrosis que pudiera tener el paciente y básicamente la patología que condicionó ese tipo de artrosis, si es un problema sistémico o es un problema posterior a un accidente de tránsito o una secuela de algún tipo de evento traumático. Importante esto, hablamos que según el origen se hace un tratamiento. ¿Puede ser traumático y no traumático? Sí, hay muchas patologías de origen médico que se reflejan a nivel de la parte ósea y condicionan a la degeneración ósea y por ende la patología como tal. Y hay patologías traumáticas que de manera directa y de manera localizada afectan de manera puntual áreas determinadas de la muñeca o de la mano. Claro, también sucede que cuando nos caemos o cuando nos vamos a caer, utilizamos o hacemos uso de nuestras manos para no caernos. Entonces a veces metemos la mano primero, lleva el impacto mayor. Ese tipo de mecanismo pudiera condicionar a un evento traumático que pudiera condicionar a una fractura. Y de repente si hay adicional a la fractura un problema ligamentario, eso con el tiempo produce un problema degenerativo y condiciona a una artrosis postraumática, más no una artrosis de carácter médico por desgaste propio del cartílago. Puede ser que hayamos caído en algún momento de nuestra vida y no le prestamos mucha atención. Nos dolió, pasó la lesión y luego esto nos puede acarrear más complicaciones en el futuro. Es muy frecuente ese tipo de dolor crónico y progresivo donde el paciente acude a la consulta porque en una oportunidad refiere que cuando estaba pequeño en alguna actividad deportiva, alguna actividad laboral, tuvo una molestia y no la atendió. Y ya cuando el paciente acude, entonces ya el daño o la resolución 100% funcional de la mano de la muñeca va a ser mucho menor. Claro, y además nos están hablando de, por ejemplo, disciplinas, deportes e incluso actividades en donde las manos son los protagonistas. Por ejemplo, nos están escribiendo por acá, Randy nos dice, los boxeadores, los karatecas que pegan constantemente, utilizan mucho hielo y agua justamente por las lesiones que se generan. Claro. ¿Esto realmente es bueno? ¿Hace algo? Bueno, mayormente lo usan porque es un tratamiento fisioterapéutico donde el calor produce algo de vasodilatación y el frío produce algo de vasoconstricción
Y si es un tipo de articulación que permanentemente mantiene golpes constantes, pudiera haber una producción de un edema, acumulación de líquido, y con el frío condiciona a que mejore la parte inflamatoria y por ende el dolor. Ariana Paola Ramírez también nos escribe y dice, para un pianista, ¿qué actividades previas debemos hacer para no sufrir de manos y muñecas? Prácticamente tienen que hacer son pausas activas, es decir, va a ser la ejecución de la actividad del piano, 15, 20 minutos, y al determinado tiempo una pausa de por lo menos 5 minutos para hacer estiramiento de extensión y flexión de los tendones, tanto flexores como extensores. Doris de Marcano nos escribe y dice, hola, a juro hay que operar el túnel carpiano si solo hay dolor en el dedo pulgar, tendinitis. Hay que evaluar al paciente porque el dolor en el pulgar pudiera ser o una artrosis de la articulación trapecio metacarpiana o pudiera ser una tendinocinovitis de Decker-Vein, no precisamente un túnel del carpo, porque el túnel del carpo se acompaña con adormecimiento y pérdida de fuerza de pulgar, índice y medio y parte del anular. Entonces, ahí es importante la evaluación con el examen clínico del paciente. Claro, hay otros oficios que también hacen de que el uso de manos y muñecas sea muy constante. Por ejemplo, las personas que limpian, las personas que hacen estos oficios, el coleto, los trapitos, todo ese tipo de movimientos repetitivos te condiciona a patologías en la muñeca y básicamente síndrome de túnel carpiano o una tendinocinovitis o una tendinitis. Son muy propensos a ello. O mayormente 90%. Peluqueros, estilistas también. Ese movimiento repetitivo permanente del peluquero, cada vez que hace esto, hace presión sobre el nervio mediano y llega un momento que tiene que paralizar, descansar y como que darle oxígeno a la mano para que la mano siga continuando. Siempre pausas activas son necesarias. Obligatorio. Así trabajemos en computadora todo el día. Trabaja en la computadora 15, 20 minutos, descansas un poquito de ejercicio de extensión, un poquito de flexión, un poquito de rotación, para quitarle presión Pero a la articulación. ¿hacemos prevención realmente o disminuimos el impacto? Básicamente se previene. Por acá nos dice, Cacalo, dice, saludos, la exposición al calor de la cocina puede producir entumecimiento de los dedos. No, eso es algo muy popular que la gente condiciona a que el uso repetitivo del calor, ya sea de la cocina o la plancha, produce lo que llaman en lenguaje coloquial un pasmo. Hija, tengo un pasmo en la mano porque estaba cocinando y abrí la nevera de repente y ese frío con el calor me produjo el pasmo. No, es un síndrome de túnel carpiano. Claro, toda la vida nos ha enseñado que si, por ejemplo, planchamos, nos abrimos la nevera o nos mojamos las manos. Porque puedes hacer un pasmo, pero es porque produce una vasoconstricción violenta, le llega menos irrigación a la parte del nervio mediano y condiciona al dolor y la molestia. Entonces sí deberíamos evitarlo. Sí lo evitas, pero no te lo condiciona, porque la condición es otro tipo de actividades remanentes. Claro. Es decir, no es la exposición al vapor o al calor que te produce el túnel carpiano, es el aumento de presión a nivel del ligamento anular del carpo por otro tipo de actividades. Doctor, vamos a irnos a la pausa. Al regreso vamos a hablar sobre la actualización que se va a hacer en nuestro país con respecto a la parte médica y ver esas técnicas que hay hoy en día. Una de las preguntas más frecuentes que nos están llegando está relacionada al túnel carpiano. Así que vamos a ver cuáles alternativas hay hoy en día. El doctor José Vicari nos seguirá acompañando, cirujano de mano. Preguntas y comentarios a las redes @salud_gb, Instagram Live, conectado con ustedes también a través de esta vía, a través de @DanielaJSalas. Volvemos.